Le dijeron que no 3 veces. 3 veces tocó la puerta del convento y 3 veces se la cerraron en la cara. Era viuda. Sus hijos habían muerto. No tenía familia, no tenía hogar, no tenía nada. Solo la certeza de que Dios la quería dentro de aquellos muros. Pero las monjas no la querían. El convento no la aceptaba. Las razones eran comprensibles. Su marido había sido asesinado en una vendetta, y admitirla significaba meter el conflicto dentro de la clausura. 3 veces no. 3 puertas cerradas. 3 noches de vuelta a la soledad de una casa vacía. Y entonces, una noche, sin que nadie abriera la puerta, sin que nadie la invitara, apareció dentro del convento. Las monjas la encontraron rezando al amanecer en el claustro, como si siempre hubiera estado allí. Se llamaba Rita, y aquella puerta que se abrió sin manos humanas es la razón por la que millones de personas acuden a ella cuando todas las puertas de su vida se han cerrado. Esta es su historia. Rocaporena, una aldea de piedra aferrada a las montañas de los Apeninos umbros, a 5 kilómetros de Casia, tan pequeña que hoy apenas tiene 100 habitantes. Y en el siglo XIV tenía menos. Casas de piedra gris, apretadas unas contra otras como si se protegieran del frío. Caminos de tierra que trepan las colinas entre huertos de olivos y viñedos escuálidos. El paisaje es hermoso, pero severo. La tierra no regala nada. Todo se gana con sudor. En esa aldea, en 1381, nació una niña que sus padres llamaron Margherita, pero que el mundo conocería como Rita. Sus padres eran Antonio Lotti y Amata Ferri, campesinos devotos conocidos en toda la comarca como los jueces de paz. No eran jueces de verdad. El apodo venía de su costumbre de mediar en las disputas entre vecinos. En una tierra donde las vendetas familiares podían durar generaciones, donde un insulto se pagaba con sangre y una deuda se cobraba con cuchillo, Antonio y Amata eran los que se metían en medio, los que hablaban, los que escuchaban, los que convencían a los dos bandos de bajar las armas antes de que corriera la sangre. Rita heredaría ese don y lo necesitaría. Pero antes de heredar nada, Rita fue ella misma un milagro. Antonio y Amata llevaban 18 años de matrimonio sin hijos. 18 años de espera estéril en un mundo donde no tener hijos era una vergüenza y una condena económica. Rezaron, esperaron, y cuando ya nadie, ni ellos mismos, esperaba nada, llegó Rita, la hija imposible. El primer imposible de una vida que sería una cadena de imposibles. Pocos días después del bautismo, ocurrió algo que la tradición ha conservado con la ternura de quien guarda una joya entre algodones. Rita estaba en su cesto de mimbre, al borde del campo donde sus padres trabajaban. Un enjambre de abejas blancas la rodeó. No abejas comunes, blancas, luminosas, como si estuvieran hechas de otra sustancia. Cubrieron a la niña sin picarla. Entraban y salían de su boca, depositando miel en los labios de la recién nacida. Un campesino que pasaba con la mano herida por un golpe de guadaña intentó espantar las abejas, y al mover las manos entre ellas, su herida se cerró. El primer milagro de Rita, antes de que aprendiera a hablar. Las abejas se convertirían en uno de sus símbolos. Aparecen en las representaciones más antiguas de la santa, junto con el espino y la rosa. 3 símbolos que condensan toda su vida: la dulzura de la miel, el dolor del espino, la belleza imposible de la rosa. Desde que tuvo uso de razón, Rita quiso ser religiosa. No era un capricho infantil, no era la fantasía de una niña que jugaba a ser monja. Era una atracción tan profunda, tan constante, tan evidente para todos los que la rodeaban, que el propio párroco de Rocaporena la consideraba destinada al convento. Rita rezaba con una intensidad que desconcertaba a los adultos. Visitaba la iglesia con una frecuencia que no correspondía a su edad.
Hablaba de Jesús y de la Virgen con la familiaridad de quien habla de alguien que ha visto, no de alguien que le han contado, pero los padres tenían otros planes. Antonio y Amata eran devotos, pero también eran campesinos del siglo XIV, y en el siglo XIV una hija era una moneda de intercambio. Un buen matrimonio aseguraba el futuro de la familia, forjaba alianzas, sellaba la paz entre clanes. Y la paz, en una tierra desgarrada por vendetas, valía más que cualquier vocación. Eligieron para Rita un marido, Paolo Ferdinando Mancini. El nombre ya era una sentencia. Los Mancini eran una familia poderosa, temida, involucrada en los conflictos que sangraban la comarca. Paolo era su hijo. Un hombre joven, de sangre caliente, acostumbrado a resolver los problemas con los puños antes que con las palabras. Violento, infiel, bebedor, todo lo que Rita no era. Rita obedeció a sus padres, no porque fuera débil, porque era obediente. Y la obediencia, en la espiritualidad del siglo XIV, era una virtud que no se discutía. Se casó con Paolo. Tenía 14 o 15 años. El sueño del convento quedó enterrado bajo el peso de un matrimonio que no había elegido. Antes de seguir, quiero pedirte algo. Dime en los comentarios de dónde nos escuchas hoy. ¿De qué ciudad? ¿De qué país? Nos llegan mensajes de toda América Latina, de España, de Estados Unidos, de Filipinas. Y cada vez que veo un comentario con el nombre de un lugar nuevo, me emociono porque entiendo que estas historias están llegando donde tienen que llegar. Así que baja a los comentarios, escribe el nombre de tu ciudad y tu país, y vuelve aquí. Me encanta saber que estás ahí. Los 18 años de matrimonio de Rita con Paolo Mancini son el primer calvario de su vida, y uno de los más largos. Paolo era todo lo que las fuentes dicen: agresivo, impredecible, dominado por la ira como un caballo sin brida. Las tradiciones más antiguas no suavizan la realidad. Hablan de golpes, de gritos, de noches en las que Rita temía por su vida. Paolo bebía. Paolo era infiel. Paolo traía a la casa la violencia de las vendetas callejeras como quien trae barro en los zapatos. Sin darse cuenta, sin importarle, como si la brutalidad fuera el estado natural de las cosas. Rita soportó, no con la pasividad de quien se rinde, con la estrategia silenciosa de quien sabe que la mansedumbre es más fuerte que la furia. No devolvió un solo golpe, no respondió un solo insulto, no amenazó con irse, aunque probablemente pudo hacerlo. Hizo algo mucho más difícil que marcharse. Se quedó y rezó, se quedó y sirvió, se quedó y amó, con un amor que no era sentimiento sino decisión, no era emoción sino voluntad, no era atracción sino ofrenda, y tuvo 2 hijos, gemelos, Giangiacomo Antonio y Paolo María, 2 niños que crecieron en un hogar partido, la madre tirando hacia Dios, el padre tirando hacia el mundo. Rita los educó en la fe, con la misma tenacidad con la que soportaba a Paolo, sabiendo que cada oración, cada rosario, cada lección de catecismo era una semilla plantada en tierra que el viento del Padre podía arrasar en cualquier momento. Cada noche, cuando la casa se quedaba en silencio y Paolo dormía, Rita se arrodillaba en el suelo de la cocina y rezaba. El rosario entre los dedos, los ojos cerrados, la voz tan baja que ni las paredes la oían. Rezaba por Paolo. Rezaba por la conversión de un hombre que al día siguiente volvería a golpearla. Rezaba con la persistencia de la gota que horada la piedra, sabiendo que la piedra es dura, sabiendo que la gota es pequeña, sabiendo que el tiempo es largo, pero sabiendo también que Dios escucha, que Dios siempre escucha, aunque no responda cuando nosotros queremos. 18 años. Y al cabo de 18 años, la piedra cedió. Paolo cambió, no de golpe, despacio, como cambian los que cambian de verdad. Dejó la bebida, dejó la violencia, dejó las vendetas, pidió perdón a Rita,
se reconcilió con Dios. Las vecinas que habían visto a Rita soportar el infierno doméstico durante casi 2 décadas, ahora venían a pedirle consejo. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo cambiaste? Y Rita respondía con la única respuesta que tenía: recé. 18 años, sin parar, sin rendirme, sin dejar de creer que Dios podía hacer lo que yo no podía. La conversión de Paolo fue el primer imposible de Rita convertido en posible. Pero la historia de Rita no concede treguas. Poco después de convertirse, Paolo fue asesinado, de noche, en una emboscada, en la torre de Collegiacone, a pocos kilómetros de Rocaporena, mientras volvía a Acacia. La vendetta familiar que había envenenado su vida lo alcanzó justo cuando había dejado de ser parte de ella. Los enemigos de los Mancini, quizás los mismos con quienes Paolo había peleado durante años, lo esperaron en la oscuridad y lo mataron. Rita recibió el cuerpo ensangrentado de su marido, el hombre que la había golpeado, que la había hecho llorar, que le había robado 18 años de juventud, pero que al final se había arrepentido, que al final había cambiado, que al final se había convertido en el hombre que ella siempre supo que podía ser. Muerto, asesinado, justo cuando la vida empezaba a ser lo que debería haber sido desde el principio. El dolor fue inmenso, pero lo que vino después fue peor. Los 2 hijos, Gian Giacomo Antonio y Paolo María, juraron venganza. Juraron matar al asesino de su padre. Era el código de la vendetta. Sangre por sangre, ojo por ojo. El hijo que no venga a su padre es un cobarde que deshonra el apellido. Los 2 jóvenes tenían la misma sangre caliente de Paolo y la misma ira que su padre había dejado atrás demasiado tarde. Si quieres profundizar en la vida de los santos que celebramos en este canal, conocer los detalles, las fuentes, los contextos que no siempre caben en un video, hemos preparado un ebook donde recogemos estas historias con todo el cuidado que merecen. Si te interesa, escanea el código QR que aparece ahora mismo en tu pantalla. Te llevará directamente al ebook. Es una forma de llevar contigo estas vidas, para releerlas, para meditarlas, para regalarlas a alguien que las necesite. Rita vio en los ojos de sus hijos lo que había visto durante 18 años en los ojos de Paolo, y supo que si los dejaba seguir ese camino, perdería algo peor que sus vidas, perdería sus almas. Entonces hizo lo que ninguna madre debería tener que hacer. Se arrodilló ante el crucifijo de su casa, miró a Cristo, al mismo Cristo ante el que había rezado durante 18 años por la conversión de Paolo, y le pidió que se llevara a sus hijos, que los matara, que los arrancara del mundo antes de que cometieran un pecado mortal, antes de que mancharan sus almas con la sangre de otro hombre, antes de que la venganza los condenara para siempre. Es la oración más terrible de la historia de la santidad cristiana. Una madre pidiendo la muerte de sus hijos, no por odio, por amor. El amor más desgarrador que existe. Preferir un hijo muerto e inocente a un hijo vivo y asesino. Preferir perderlo en esta vida a perderlo en la eternidad. Dios la escuchó. Los 2 jóvenes enfermaron. Una peste, quizás la misma que diezmaba Italia en oleadas periódicas, los devoró en semanas. Pero antes de morir, y aquí la misericordia de Dios se revela con una delicadeza que estremece, los 2 perdonaron al asesino de su padre. Murieron reconciliados, murieron limpios, murieron como Rita había pedido, sin el pecado que habría sido peor que la muerte. Rita los enterró, a los 2, uno después del otro. La viuda que ya había perdido al marido ahora perdía a los hijos. La mujer que había rezado 18 años para salvar a Paolo, ahora veía que su oración por los hijos también había sido escuchada. Pero el precio era indecible. Se quedó sola, completamente sola, sin marido, sin hijos, sin familia, sin futuro, con 40 años y una casa vacía.
Y en esa casa vacía, en ese silencio que debería haberla destruido, la vocación que llevaba enterrada desde los 14 años, resucitó. Como Lázaro saliendo de la tumba, como la semilla que brota después de pudrirse bajo tierra. Rita supo, con la certeza de los que han perdido todo y descubren que Dios es lo único que no se puede perder, que había llegado la hora del convento, la hora que había esperado 25 años. Fue al convento agostiniano de Santa María Magdalena en Casia. Llamó a la puerta. No, la abadesa fue clara. Rita era viuda de un hombre asesinado en una vendetta. Admitirla en la clausura significaba meter el conflicto dentro de los muros. Los parientes del asesino podrían sentirse amenazados. Los parientes de Paolo podrían usar el convento como refugio. La paz del claustro, el bien supremo de una comunidad contemplativa, estaría en riesgo. Las razones eran comprensibles, prudentes, razonables y equivocadas. Rita volvió. Tocó la puerta por segunda vez. La respuesta fue la misma. No. Volvió una tercera vez. No. 3 veces. El número que en la Escritura separa al que se rinde del que persevera. Pedro negó 3 veces y fue restaurado 3 veces. Pablo pidió 3 veces que le quitaran el espino y recibió en cambio la gracia que lo sostenía. Jesús rezó 3 veces en Getsemaní y aceptó la cruz. Rita tocó 3 veces la puerta y la puerta se abrió. Pero antes de abrirse, Rita tuvo que hacer algo que la abadesa le había exigido: reconciliar a las familias enfrentadas en la vendetta. Si quería entrar en un convento de paz, debía traer la paz primero. Era una condición imposible. Las vendettas italianas del siglo XIV no se resolvían con palabras, sino con espadas. Los odios duraban generaciones. La sangre llamaba a más sangre. Rita hizo lo que sus padres le habían enseñado. Fue de casa en casa. Habló con los parientes de Paolo. Habló con los parientes del asesino. Escuchó los agravios. Soportó los insultos. No se rindió cuando la echaron de una casa. Volvió al día siguiente. Y al siguiente. Y al siguiente. Con la misma persistencia con que había rezado 18 años por Paolo. Con la misma persistencia con que había tocado la puerta del convento 3 veces. La paz se firmó. Las familias se reconciliaron. Los cuchillos volvieron a las cocinas. Rita había logrado lo que nadie en Casia creía posible. Y lo había logrado sin más arma que la palabra y la oración. Pero aún así, la puerta del convento seguía cerrada. Hasta una noche. La tradición recoge el episodio con la sobriedad de quien narra un hecho, no una leyenda. Rita estaba dormida en su casa vacía cuando una voz la despertó. Rita, Rita, Rita. Abrió la puerta y ante ella estaban 3 figuras que reconoció sin necesidad de presentaciones: San Juan Bautista, San Agustín y San Nicolás de Tolentino, los 3 santos a quienes había encomendado su vocación desde niña. Síguenos. La llevaron, a través de la noche, a través de las calles de Casia, a través de muros que no se abrieron porque no necesitaban abrirse. El cielo no necesita llaves. Cuando amaneció, las monjas del convento de Santa María Magdalena encontraron a Rita dentro del claustro, arrodillada, rezando, como si siempre hubiera estado allí. La abadesa comprendió: cuando Dios abre una puerta, ningún cerrojo humano puede mantenerla cerrada. Rita fue admitida. Vistió el hábito negro de las agostinianas. Tenía alrededor de 36 años y le quedaban 40 años de vida. 40 años que serían la fase más larga, más profunda y más dolorosa de su camino hacia Dios. La vida de Rita en el convento no fue la paz idílica que uno imagina cuando piensa en un claustro. Lo primero que hizo la abadesa fue ponerla a prueba. Le ordenó regar un pedazo de madera seca que estaba en el jardín del convento. Cada día, durante un año, no una planta, un trozo de madera muerta, sin raíces, sin brotes,
sin la menor posibilidad de vida. Era la prueba de la obediencia absurda, la obediencia que no entiende, pero que obedece, la que no pregunta ¿para qué?, sino que simplemente hace lo que le mandan. Rita obedeció. Cada mañana, antes de que el sol calentara las piedras del claustro, tomaba un cántaro de agua, caminaba hasta aquel palo seco y lo regaba, sin quejarse, sin cuestionar, sin ironía, con la misma paciencia con que había rezado 18 años por Paolo, la paciencia de quien sabe que el resultado no depende de ella, sino de Dios. Al cabo de un año, el palo seco dio brotes. Los brotes se hicieron ramas. Las ramas se cubrieron de hojas, las hojas dieron sombra, y de aquel trozo de madera muerta, regado por una obediencia que el mundo habría considerado estúpida, nació una vid. Una vid que, según la tradición, todavía crece en el jardín del convento de Casia. Todavía da uvas. Todavía da fruto, como si la obediencia de Rita hubiera quedado grabada en la savia de aquella planta para siempre. Los años en el convento fueron años de oración, de penitencia, de servicio a las hermanas. Rita no buscaba protagonismo, buscaba lo opuesto, la invisibilidad del que se esconde en Dios como la gota se esconde en el océano. Cuidaba a las monjas enfermas, fregaba los suelos, ayunaba con una severidad que preocupaba a las superioras. Rezaba horas ante el crucifijo, de rodillas, inmóvil, con los ojos fijos en las heridas de Cristo, como si quisiera leer en ellas un mensaje que solo ella podía descifrar. La espiritualidad agostiniana, centrada en el amor de Dios y en la contemplación de la pasión, encontró en Rita su expresión más radical, porque Rita no contemplaba la pasión como un ejercicio intelectual. La contemplaba como alguien que ya la conocía, desde los golpes de Paolo, desde la muerte de los hijos, desde las puertas cerradas del convento. Rita sabía lo que era sufrir, y ese conocimiento, esa intimidad con el dolor, la preparó para lo que vendría. Un día, las fuentes sitúan el episodio en 1432, aunque otras dicen 1442. El fraile Giacomo de la Marca predicó en la iglesia del convento sobre la pasión de Cristo. Predicó sobre la coronación de espinas con una intensidad que encendió en Rita algo que llevaba años ardiendo en silencio. Después del sermón, Rita subió a su celda, se arrodilló ante el crucifijo y pronunció una oración que define toda su espiritualidad con la precisión de un bisturí. Señor, hazme participar de tu dolor. No pidió consuelo, no pidió alivio, no pidió que le quitaran la cruz, pidió más cruz. Pidió compartir lo que Cristo había sufrido, no como metáfora, no como meditación piadosa, sino como experiencia real, física, grabada en la carne. Y Cristo la escuchó. Un espino de la corona se desprendió del crucifijo, o de algún lugar que no pertenece a la geografía humana, y se clavó en la frente de Rita. La herida se abrió al instante, profunda, sangrante, real, no como la marca delicada que pintan los cuadros devotos, como una llaga que supuraba, que olía mal, que repugnaba a quien la veía de cerca. Las hermanas del convento retrocedieron. El olor era insoportable. La herida no cicatrizaba, supuraba día y noche, como si se alimentara de algo más profundo que la piel. Rita fue aislada del resto de la comunidad. La monja que durante años había servido a las demás, ahora era servida, pero no con la ternura con que se cuida a un enfermo, sino con la distancia con que se evita a un apestado. 15 años. Rita vivió 15 años con aquella herida abierta en la frente. 15 años de dolor constante, no el dolor agudo que viene y se va, sino el dolor sordo, persistente, que se instala en el cuerpo como un inquilino que no se marcha. 15 años de aislamiento, la monja que más amaba la comunidad, condenada a vivir fuera de ella por una herida que nadie quería ver. El espino de Rita no era glorioso,
No provocaba admiración, sino repulsa. No generaba compasión, sino incomodidad. Era la pasión de Cristo en su versión más incómoda. No el crucificado majestuoso de las catedrales, sino el Cristo desfigurado que Isaías describe. No tenía apariencia ni hermosura que atrajera nuestras miradas. Hay un episodio que revela la naturaleza de aquel estigma con una claridad casi cruel. En 1446, o quizás 1450, se celebró en Roma un evento importante, la canonización de San Nicolás de Tolentino, o el Jubileo. Rita quiso ir, pero no podía viajar con aquella herida abierta en la frente. El olor, la sangre, la apariencia la habrían convertido en un espectáculo de horror en los caminos. Y entonces, la herida se cerró, de un día para otro, sin explicación, sin tratamiento. La piel se selló como si nunca hubiera estado abierta. Rita viajó a Roma con la frente limpia, rezó en las basílicas, visitó los lugares santos, participó en las celebraciones, como una monja más, sin herida, sin aislamiento, sin dolor. Cuando volvió a Casia, la herida se reabrió, inmediatamente, como si Dios le hubiera prestado la piel lisa para el viaje. Pero la cruz seguía siendo suya, y la esperaba de vuelta. Rita cargó aquel espino los últimos años de su vida con la misma paciencia con que había cargado todo lo demás. El matrimonio, la viudez, la pérdida de los hijos, las puertas cerradas. Cada dolor de su vida había sido una preparación para el siguiente. Y el espino, el último dolor, el más largo, el más humillante, era la culminación de un camino que había empezado el día en que las abejas depositaron miel en sus labios de recién nacida. La miel y el espino, la dulzura y el dolor. La vida de Rita contenida entre esos dos polos, como la cuerda de un arco tensada entre dos extremos, y la flecha apuntando al cielo. Enero de 1457. Rita tenía 76 años. El cuerpo, castigado por décadas de ayuno, de penitencia, de dolor, se rendía. Apenas podía moverse, apenas podía hablar. La herida de la frente seguía abierta. 15 años de supuración constante que habían convertido su rostro en un mapa del sufrimiento. Una prima de Rocaporena la visitó en el convento. La encontró en la cama, consumida, reducida a casi nada, pero con los ojos vivos, brillantes, como si detrás de aquel cuerpo destruido ardiera algo que no tenía intención de apagarse. ¿Deseas algo de tu casa?, le preguntó la prima. Rita, con un hilo de voz, respondió: una rosa del jardín. Era enero, pleno invierno. Las montañas de Umbría estaban cubiertas de nieve. No había una sola flor en toda la región. La prima debió pensar que Rita deliraba, pero fue, quizás por amor, quizás por la costumbre de no decirle que no a alguien a quien todos consideraban santa. Caminó las 2 horas que separaban Casia de Rocaporena. Llegó al jardín de la casa de los Lotti, el jardín donde Rita había jugado de niña, donde las abejas la habían cubierto de miel, y en medio de la nieve, entre la escarcha y el hielo, encontró una rosa, una sola rosa, perfecta, roja, florecida en el frío como si el invierno no existiera, como si las estaciones obedecieran a Rita del mismo modo que el sol había obedecido a la Virgen en Fátima. La prima la cortó, se la llevó a Rita, y la tradición cuenta que Rita pidió algo más: higos frescos en enero. La prima volvió a Rocaporena, y en la higuera del huerto cubierta de nieve encontró higos maduros, frescos, imposibles, la rosa y los higos, lo imposible hecho flor y fruto. El último milagro de una vida que había sido un desafío constante a lo que el mundo llama imposible. El 22 de mayo de 1457, Rita de Casia murió. En el momento de la muerte, la herida de la frente, abierta durante 15 años, se cerró. Por fin, como si el espino hubiera cumplido su misión y ya no hiciera falta. La piel se selló.
y en lugar del olor pútrido que las hermanas habían soportado durante 3 lustros, el cuerpo comenzó a exhalar un perfume de rosas, intenso, inconfundible, como si la rosa de enero hubiera florecido dentro de Rita y su fragancia se derramara por toda la estancia. Los sinos del convento sonaron solos. Nadie los tocó. Repicaron como si celebraran algo que los oídos humanos no podían escuchar, pero que los bronces sí. Una monja que tenía un brazo enfermo abrazó el cuerpo de Rita y su brazo sanó al instante. Fue el primero de una cascada de milagros, 11 verificados en los primeros 30 días después de la muerte. 11 curaciones documentadas, 11 imposibles hechos posibles por la intercesión de una mujer que acababa de cerrar los ojos. El cuerpo de Rita nunca fue enterrado. Lo colocaron en una caja de cipreste. Años después, un incendio devastó parte del convento, pero la caja con el cuerpo de Rita sobrevivió intacta. El cuerpo no se descompuso, no se corrompió, se conservó y se conserva incorrupto. Hoy está expuesto en una urna de cristal en la Basílica de Santa Rita en Casia. Cualquiera puede verlo. El rostro oscurecido por los siglos pero intacto, las manos cruzadas, y en la frente, visible todavía, después de más de 500 años, la marca del espino, la herida que fue su cruz, su participación en la pasión, su billete de ida al corazón de Cristo. Rita fue beatificada en 1627 por el Papa Urbano VI, 170 años después de su muerte. Fue canonizada en 1900 por el Papa León XIII, otros 273 años después. En total, 443 años entre la muerte y la canonización, casi medio milenio. ¿Por qué tanto tiempo? Porque la Iglesia es prudente, porque los procesos de canonización exigen milagros verificados por comisiones médicas, testimonios examinados bajo juramento, revisión teológica de la vida y las virtudes. La Iglesia prefiere acertar despacio a equivocarse deprisa. Y cuando finalmente canonizó a Rita, en el año santo de 1900, ante miles de fieles en la Basílica de San Pedro, le otorgó un título que ningún otro santo había recibido con tanta propiedad: patrona de las causas imposibles. No patrona de los enfermos, no patrona de los viudos, no patrona de los monjes, patrona de lo imposible, de todo lo que no tiene solución humana, de todo lo que los médicos, los abogados, los consejeros y los expertos han declarado perdido. Rita es la santa a la que se acude cuando ya no queda nadie más a quien acudir, porque su vida entera fue la demostración de que lo que el mundo declara imposible, Dios lo declara posible. Hoy, la Basílica de Santa Rita en Casia es uno de los santuarios más visitados de Italia. Peregrinos de todo el mundo llegan a rezar ante su cuerpo incorrupto, a pedirle lo que nadie más puede darles. En Brasil, en la ciudad de Santa Cruz, en Río Grande do Norte, se levanta la mayor estatua católica del mundo. Una imagen de Santa Rita de 15 metros de altura que mira hacia el horizonte como si velara por todos los que sufren imposibles en la inmensidad de América Latina. Su fiesta se celebra el 22 de mayo. En ese día, en iglesias de todo el mundo, se bendicen rosas, las rosas de Rita, las rosas que florecen en enero, las rosas que dicen sin palabras lo que la fe dice con todas las palabras del mundo. Lo imposible existe, pero Dios también. Si pudieras entrar en la Basílica de Casia hoy, pasar la puerta, caminar por la nave central, acercarte a la urna de cristal donde descansa el cuerpo de Rita, verías a una mujer pequeña, oscurecida por los siglos, con las manos cruzadas y la marca del espino todavía visible en la frente. Y quizás pensarías: qué vida tan dura, qué acumulación de dolor. El matrimonio, la violencia, la viudez, los hijos muertos, las puertas cerradas, el espino, el aislamiento,
la enfermedad. Pero si miraras con más atención, con la atención del que mira no con los ojos, sino con la fe, verías algo más. Verías que cada dolor fue seguido de un imposible hecho posible. Después de los 18 años con Paolo, la conversión. Después de la muerte de los hijos, el perdón. Después de las 3 recusas, la puerta abierta sin manos humanas. Después del espino, la rosa de enero. Después de la muerte, el cuerpo incorrupto que perfuma en lugar de pudrirse. Rita no es la santa del dolor. Es la santa del después del dolor. La santa de lo que viene cuando el sufrimiento parece no tener sentido. Y de pronto, desde el corazón del sufrimiento, florece algo que no debería poder florecer. Como una rosa en enero. Como una vid que brota de un palo seco. Como una puerta que se abre sin que nadie la toque. Santa Rita de Casia, patrona de las causas imposibles, mujer del espino y de la rosa, viuda, madre, monja, la que rezó 18 años sin rendirse y tocó 3 puertas sin desistir. Ruega por nosotros, ruega por los que sufren en matrimonios que parecen no tener remedio, ruega por las madres que lloran por hijos que se han perdido. Ruega por los que han tocado todas las puertas y todas se han cerrado. Ruega por los que cargan un espino que nadie ve y que duele cada día sin descanso. Ruega por los que han dejado de creer en lo imposible y necesitan una rosa en enero para volver a creer. Y enséñanos lo que tu vida enseña mejor que cualquier libro, que el dolor no es el final de la historia, que la puerta cerrada no es la última puerta, que la noche más oscura termina siempre en amanecer, y que donde el mundo ve un caso perdido, Dios ve una rosa a punto de florecer. Amén. Si esta historia tocó tu corazón, te pido 3 cosas sencillas que nos ayudan mucho. La primera, dale like a este video. Es el botón con el dedito hacia arriba que aparece justo debajo de la imagen. Al pulsarlo, le dices a YouTube que este contenido vale la pena, y YouTube se lo muestra a más personas que necesitan escucharlo. La segunda, compártelo, con alguien de tu familia, un amigo, una persona que sepas que necesita hoy la intercesión de Santa Rita. Puedes enviarlo por mensaje de texto o por WhatsApp. Solo toca el botón de compartir que está al lado del like. A veces, un mensaje compartido en el momento justo cambia la vida de alguien. Y la tercera, si quieres y puedes, debajo del botón de like vas a encontrar otro botón que dice gracias con un corazoncito. Es el botón de Super Thanks. Al pulsarlo, puedes hacer una pequeña contribución voluntaria, la cantidad que tú elijas, que va directamente a este canal. Esa ayuda es la que nos permite seguir produciendo videos como este, dedicar horas de trabajo a cada historia y llevar la fe a más hogares en todo el mundo. No es obligatorio, pero si puedes hacerlo, te lo agradecemos de corazón. Gracias por estar aquí. Gracias por tu tiempo y que Santa Rita de Casia, la santa del espino y la rosa, interceda por ti y por los tuyos. Nos vemos en el próximo video.